¿Qué tal, alumnos de Escuela de Ministerio? Sean bienvenidos a la materia de Cristología, que será impartida por mi esposo y por mí. Mi esposo es Jairo Ferra y mi nombre es Rosa María Bañuelos, y con gusto estaremos compartiendo esta materia con ustedes. Sean bienvenidos. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir de su palabra, por este tiempo que Él toma el control para que podamos entender acerca de sus profecías y sus cumplimientos, sabiendo y reconociendo que Él es todopoderoso y que Él tiene el control de todo. Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Tú eres nuestro Maestro y tú eres quien nos enseña. Guíanos, Padre, Espíritu Santo, a conocer más de Jesucristo, a admirarlo y a reconocerle y comprender más de esta obra redentora de nuestro Dios. Bendito y alabado seas. Amén. Bueno, antes que nada, pues tenemos que estar en el contexto histórico. Vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recorrido por vamos a hacer este recorrido a través de nuestra Biblia, recordando esos momentos importantes en el pueblo de Dios. En primer lugar, pues está Egipto, recordando que pues Egipto había esclavizado al pueblo de Dios, pero Dios en su gracia los redimió, los sacó y los llevó a la tierra prometida. Ya en el proceso de estar en la tierra prometida, pues resurgieron pues varios reyes que estuvieron gobernando el pueblo, y llegamos haciendo un salto en la historia, llegamos al reinado de Salomón. Mientras Salomón estuvo reinando, pues la nación se vio completa, estuvo plenamente en la tierra prometida. La ley y el templo estaban bajo la gracia del gran reinado de Salomón, pero a raíz de la muerte de Salomón, pues hubo esa ruptura en el pueblo de Dios, dando este origen a que se hiciera una división en el pueblo. Mientras estaba pasando todo esto, pues Dios permitió que la nación de Asiria llevara a su pueblo a la esclavitud. Entonces, por qué lo permitió? Porque el pueblo estaban, los de Israel estaban siendo los reyes rebeldes, no estaban siendo obedientes a la voz de Dios. Y al dividirse también del otro lado, que serían los del sur, pues estaban los de Judá, y ellos, pues ellos trataban de ser obedientes y de hacer lo que a Dios le agradaba, ¿no? Pero como no lo lograron, por eso fue que Dios permitió y levantó a la nación de Asiria a que los sometieran a la esclavitud. Así que, bueno, durante esta división del reino, el reino del norte, que fue Israel, y el reino del sur, que fue Judá, pues aquí vemos que hay dos grupos, ¿no? En el caso de Israel, pues está compuesto por los 10 de las tribus, y en ningún rey fue fiel en el reinado de Israel, en el reino del norte. Entonces, pues no siguieron lo que Dios había pedido, no obedecieron sus leyes, no hubo ese compromiso con Dios. Y por otro lado, pues el reino del sur pues está compuesto por Judá y por Benjamín, y esta es la dinastía davídica. De aquí surgió el rey que Dios había prometido, que por medio de ese descendiente iba a nacer el Cristo, el Mesías, el que iba a cumplir con los planes y propósitos que Dios tenía. Y ahí está la promesa, y aquí hay que tenerlo bien presente, la dinastía de David, todo su recorrido. Pero durante todo este tiempo, durante todo este periodo de la historia, vemos que Dios levantó a los babilonios.
¿Y para qué los levantó? Pues para que quitaran a los asirios y ahora fueran los babilonios los que sometieran a esclavitud al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue rebelde, no hizo caso, hacían cosas que desagradaban a Dios. Dios ya había dejado en el Pentateuco cómo quería que su pueblo se comportara, había dado instrucciones. Sin embargo, pues el pueblo no obedecía, a pesar de que Dios enviaba mensajeros, que enviaba profetas, que les decía, que les advertía de lo que Dios quería hacer, pues el pueblo fue rebelde y no escuchó a la voz de Dios. Así que, pues bueno, estas fueron las consecuencias de no estar atentos a la voz de Dios. Así que esto pasó durante un aproximado de 200 años. Estamos haciendo un pequeño viaje, un pequeño resumen de todo este acontecimiento, ¿verdad? Bueno, en el caso de Babilonia, vemos que, pues que lo que pasó con ellos fue que destruyeron el templo que Dios había mandado hacer y que lo había iniciado David y que lo había terminado Salomón, pues por medio de los de Babilonia, pues fue destruido. Dejó de existir, ya no existía este, este templo, ¿no? Por lo que eh, Dios mandó a los profetas a advertirles pues que siguieran sus caminos, que se reconciliaran con él, que estuvieran pues escuchándolo, pero sin embargo pues no fue así. Y a pesar de que Judá era el pueblo que también estaba presente y que estaba, eh, pues de alguna manera los reyes que tuvo sí llevaron al pueblo a obedecer de alguna manera de Dios, pero no fue lo suficiente de parte de ellos, ¿no? Para hacer completamente lo que Dios estaba pidiéndoles como nación, que fueran pues obedientes ante lo que Dios estaba pues pidiendo. Así que Dios usó estos grandes reinos para llevar cautivo a su pueblo, llevarlos a la cautividad por medio de estos acontecimientos. Ok. Aquí vemos también mm, que pues todo esto que Dios permitió de que fueran llevados a cautividad, pues de alguna manera el pueblo aprendió a seguir a Dios con fidelidad en el caso del reinado de Judá, pero pues no fue suficiente. Eh, y durante todo este tiempo, pues llegó como que una forma diferente de que Dios les quiso hablar al pueblo, ¿no? Ahora
aparece este periodo que se conoce como el periodo del silencio. Aquí vemos que en este periodo, pues, fue algo externo. Parecía como que pues Dios no había hecho nada, que Dios no estaba hablando, que no estaba haciendo nada, que durante más de 5 siglos, 400 años aproximadamente, parece que pues que Dios se olvidó, que Dios quedó callado, pero sin embargo, pues los historiadores, los que han estudiado más acerca de este tiempo, pues determinan que pues más bien Dios estaba haciendo dos cosas importantes y extraordinarias, porque por un lado, en, en la minoría de su pueblo, ahora llamado los judíos, pues permanecen ya como una nación, tienen su propia tierra, sus propias leyes, su propio templo, y aunque estaban siendo sometidos por tanto por los asirios como por Babilonia, pues la monarquía y la independencia, pues, no les permiten hacer, pues, con tanta libertad. Sin embargo, pues tampoco se los prohíben por completo. Dios estaba haciendo preparativos finalmente para enviar a su hijo, pero él iba a llegar cuando cuando el cumplimiento del tiempo, pues llegara. Así que periodo del silencio, pues no exactamente fue así que Dios no estuviera haciendo nada. Dios estaba haciendo algo por preparar ese camino, por preparar ese pueblo, ¿no? Pero Dios se valió de estos tiempos de esclavitud que hizo por medio de los asirios y que los asirios fueron derribados por los de Babilonia y que ahora en este tiempo, pues, Babilonia estaba ejerciendo esa esclavitud para el pueblo de Dios. Entonces, Dios permitió que surgieran esos cuatro potencias mundiales para ese tiempo, para esa época. Y nos vamos a basar en lo que nos dice la Biblia en Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Daniel se le es revelado todos los planes que Dios tiene por medio de todos estos pueblos que va a ocupar para esclavizar a su pueblo. Entre ellos están Babilonia, Persia, los griegos y los romanos. Y vamos a ver qué es lo que Dios hizo en cada una de estas eh, potencias, lo que ejerció sobre su pueblo. En el caso de Babilonia, lo vemos que Daniel en el capítulo 2 del versículo 36 al 38 lo menciona como la cabeza de oro o el león, así se refiere al reino de Babilonia. Y en este periodo de la esclavitud de Babilonia aparece por primera vez el nombre de judíos, que viene de Judá, de uno de las tribus de Israel, viene Judá. Entonces de ahí desciende lo que actualmente conocemos como el nombre de judío y se menciona por primera vez en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro de Esther, Jeremías, de Daniel y de Zacarías. Estos libros son parte de los libros históricos y son parte también de los profetas. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en este momento? Bueno, a través de la esclavitud de Babilonia, pues el pueblo aprende a ser fiel a Dios durante su cautiverio. En este periodo también no se sabe con exactitud, pero da origen a las sinagogas.
Por otro lado, pues el pueblo es esparcido y esta etapa es conocida como la diáspora o la dispersión. Dios se valió de todas estas acontecimientos para su pueblo, para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo sus planes y para preparar el camino a la llegada de su Hijo Jesucristo. Entonces es importante que tengan presentes en qué periodo de la esclavitud los hechos que Dios fue permitiendo para que su pueblo fuera también siendo tratado por estas circunstancias, ¿no? Y ahondando un poquito más durante del origen de las sinagogas, pues vemos que, pues resulta pues que, ¿qué significa la sinagoga? Pues viene del griego y es el lugar de reunión. Aquí vamos a conocer un poco qué es cuál es su función. Bueno, pues se reunían los judíos para poder compartir algunas cosas. En este caso, pues educar a los judíos en la ley de Dios, así que meditaban en la palabra. Eh, También lo que hacían era adorar en el día de reposo y también les enseñaban a los niños acerca de la palabra. Era una escuela donde se repartían pues principios de acerca de la palabra de Dios. También permítanme compartirles un poquito más acerca de la sinagoga, pues era, era ese lugar de reunión lo que vendría siendo, como hoy lo conocemos como los grupos de oración o las casas de oración, que eran durante en cualquier día de la semana que se reunieran y que tuvieran sus horarios. Y lo que hacían era meditar en la palabra, leer las escrituras y tratar de interpretarlas. Para eso se reunían en estas sinagogas. El funcionario principal recibía el nombre de principal de la sinagoga, el que dirigía, y recibía ayuda de los ancianos, que eran responsables de mantener el orden y la disciplina. Los cultos en la sinagoga cada día de reposo incluían oraciones, la lectura de las escrituras y cuanto fuera posible interpretarlas y poderlas explicar al pueblo el significado de las escrituras. Ese era el, el propósito de las sinagogas y estas surgieron a raíz de que fueron dispersos, así que conforme a donde los mandaban, pues empezaban a juntar y empezaban a volver a retomar las escrituras y volver a leerlas y estar conectados, aunque ya estaban fuera de su tierra, pues ellos estaban buscando, ¿no? La manera de seguir aprendiendo pues de Dios y de no estar desconectados de Él. Así que, pues, bueno, eso es lo que pasó durante el proceso de esclavitud de Babilonia. Ok. Y esto fue parte del propósito de Dios. Finalmente, las sinagogas cumplió un papel relevante en esta primera parte de la historia del reino, porque pues de alguna manera seguían en contacto con la palabra, seguían en contacto con Dios y en conocer sus planes y sus propósitos, ¿no? Y era pues transmitir, seguir transmitiendo lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería hacer a las siguientes generaciones. Regresando un poquito a lo que veíamos de este periodo de silencio, que pues finalmente no es que se haya quedado callado, más bien es porque durante esos años pues no hubo profetas, Dios no levantó profetas que hablaran ni escribieran, pero
Sin embargo, Dios tenía el control de toda esta situación y él estaba haciendo esos preparativos. Él estaba haciendo una obra extraordinaria, como les comentaba, y hizo que permanecieran como nación y que se cumpliera el tiempo en el que el Mesías tenía que nacer. Estaba acomodando el territorio, estaba acomodando a las personas, estaba acomodando todo. Él tiene el control de la historia. Él tiene el poder. Nuestras vidas están en sus manos y él desde un principio ha tenido el control. Así que, y aquí están eh, pues los elementos en el Antiguo Testamento, las profecías hechas por medio de Daniel. Aquí vemos pues cómo Dios tiene el control de todo. Y el siguiente reino que vamos a ver pues son los persas. ¿Qué pasó con los persas? Pues resulta que Daniel también nos habla acerca de ellos. Daniel nos habla en su libro, en el capítulo 2, en el versículo 39, en el capítulo 7, versículo 5 y en el capítulo 8 del 3 al 4, y describe quiénes son los persas y los describe como pechos y brazos de plata, los describe como osos, los describe como carnero, porque de alguna manera así fue como, como se presentaron ante el pueblo, la opresión que hicieron por al pueblo de Dios. Ellos vinieron a quitar a los de Babilonia y ellos se hicieron cargo, ¿no? De hacer otras cosas y que Dios hizo otras cosas por medio de ellos. Ellos fueron esa prominencia mundial, tuvieron alianza con los medos, que eran un pueblo más pequeño, y al conquistarlos, pues fueron ahora sus aliados, y así fue como crecieron y pudieron conquistar a Babilonia. Y finalmente ellos a su vez fueron derrotados por Alejandro Magno. Pero mientras los persas mantuvieron en esclavitud al pueblo de Dios, pues eh, con los de Babilonia, pues fue destruido el templo, pero con Darío, con los persas, pues él autoriza la edificación del templo judío nuevamente. Y en el caso de levantar los muros de Jerusalén, pues fue por medio de Artajerjes, que ellos eran los que gobernaban al pueblo de Dios al ser esclavos de los persas, pero ellos apoyaron en este caso a Esdras y a Nehemías a edificar el muro. Dios se valió de todo, aunque ellos tenían de alguna manera el sometimiento al pueblo. Dios también los utilizó para que el pueblo volviera a levantarse en fe, a levantarse en esperanza y volver a hacer lo que habían perdido y volver a conectarse con Dios y volver a hacer lo que Dios ya había hecho. Durante todo este tiempo, pues se perdieron las fiestas, se perdieron los rituales, lo que Dios ya había mandado, pues de alguna manera se perdió al ser conquistados por los de Babilonia. Pero esto también hizo que pues ellos buscaran por medio de las sinagogas volver a interpretar las escrituras, volverlas a leer, volverse a conectar, y esto fue abriendo puertas para que los persas les ayudaran. En Esdras, en el capítulo 6:12, pues ahí nos da testimonio de esta situación pues que Darío autoriza que nuevamente se pueda edificar el templo judío. Y más adelante vemos que el rey Artajerjes pues apoya a Esdras y a Nehemías a levantar las murallas, ya que era importante
que ya que habían levantado nuevamente el templo, pues ahora estuviera protegida la ciudad, porque todas las ciudades en aquellos tiempos, pues si no estaban protegidas, pues eran insignificantes, eran nada, eran vulnerables, eran ocasión para que fueran conquistadas por otros reinos, ¿no? Que fueran absorbidos por otros reinos. Y Dios les permitió hallar gracia delante de estos reyes y poder construir el templo nuevamente y levantar esos muros de Jerusalén. Y aquí vemos las acciones y lo vemos escrito y lo vemos que nos lo deja aquí para recordarlo. Aquí nos lo deja de testimonio de lo que Dios ha hecho. Y más adelante, pues ahora vemos que los griegos son los que van a conquistar a los persas, como lo veíamos en la diapositiva anterior, pues este va a ser por medio de Alejandro Magno. Él es el que tuvo más alcance en el territorio de, de ese tiempo y conquistó. Y él iba conquistando cada reino, cada terreno. Y aquí vemos que Daniel lo describe en el capítulo 2, versículo 39, como el vientre de bronce. En el capítulo 7, versículo 6, como leopardo con 4 cabezas. Y en el capítulo 8, del versículo 5 al 14, como el macho cabrío. Así se está refiriendo a Alejandro Magno con su reinado de los griegos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que este Alejandro Magno pues fue un líder mundial, él fue el que destruyó a los persas y él mismo, Alejandro Magno, dividió su propio reino en 4 y eso hay que tenerlo presente. Fundó la ciudad de Alejandría en la ciudad de Egipto y murió a los 33 años. Murió muy joven, pero pues Dios le permitió conquistar gran parte del mundo. ¿Y con qué propósito? Pues que por medio de Alejandro Magno, pues fue como se hizo la difusión del idioma griego o el griego koiné, el griego popular o el griego del pueblo, digamos, ¿no? Que Alejandro Magno tuviera esa conquista a gran parte del territorio mundial, lo que hizo fue que hubiera un idioma en todo el mundo conquistado, ¿no? Lo que esto que el griego fuera un idioma que abarcara a la gran cantidad de territorios, pues hizo que pues los judíos pudieran crear la famosa Septuaginta, donde juntaron todos los libros del Antiguo Testamento y fuera escrito en un idioma que era conocido en aquel tiempo, así que los judíos de la dispersión podían tener también el contacto con las escrituras cuando los judíos se reunieron a juntarla para que todos tuvieran acceso a ella. Entonces, aquí vamos descubriendo cómo Dios en sus planes, en sus propósitos, Él tiene el control y, y pareciera que lo único que no alcanzaríamos a entender por qué permitía que fueran oprimidos y que fueran esclavizados, pero pues era para tratar también con el corazón de su pueblo. Y parte de sus planes nosotros ya lo podemos vislumbrar de que pues que el griego al extenderse pues iba a ser el idioma universal, iban a ser las bases para que, para que pudiéramos tener acceso ahora a las escrituras, ¿no? En un solo idioma. Pero pues también en el reinado de Alejandro Magno por medio de los griegos, pues hizo que también pues el pueblo se sintiera ya oprimido, fastidiado de toda esta situación
Así que pues también hubo una rebelión, la cual se conoce como la rebelión macabea. ¿Y quiénes fueron los macabeos? Bueno, ok. Y a raíz de qué fue esta rebelión, pues que resulta pues que los griegos pues no respetaban lo que los judíos hacían. eh, pues los griegos siempre estuvieron eh, buscando la perfección física, así que tenían sus gimnasios, hacían ejercicio y lo que hicieron fue que en el templo que ya habían reconstruido en el tiempo de la esclavitud de los persas, pues resulta pues que llegan los griegos y pues te ponen un gimnasio y a ellos les gustaba estar semidesnudos haciendo ejercicio y querían que también los jóvenes judíos pues hicieran lo mismo, pero pues esto iba en contra de lo que ellos sabían de Dios y de su forma de ser y de su forma de adorar a Dios y de conocer a Dios. Así que pues ellos no estaban de acuerdo con nada de lo que los griegos hacían, así que esta fue parte de su molestia de los judíos. Empezaron a hacer lo que llama Daniel la abominación desoladora, que en el templo empezaron a ofrecer cerdos cuando para los judíos el cerdo es algo repugnante, es algo que no, pues era inconcebible, ¿no? Que hicieran sacrificios en el templo de Dios, pues este tipo de cosas, así que, y luego lo ocupaban como burdel y así, pues ya esto fue el acabose para los judíos, ¿no? Y así que esto llevó a esta rebelión macabea. ¿Y por qué Macabeo? Bueno, pues esta rebelión ya fue mucho la opresión y obligaban a los sacerdotes a hacer lo que los griegos les ordenaban, pero hubo un judío llamado Matatías, que era sacerdote, y él se opuso, él no quiso ya, no se prestó a hacer ese tipo de sacrificios y convertir el altar de Dios en un altar pagano, así que pues él, junto con sus hijos, pues se organizó y hicieron esta insurrección, una guerrilla, porque pues de alguna manera tenían que protestar ante esta situación que los griegos los estaban orillando a hacer, ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios ya había establecido para ellos como pueblo de Dios, como pueblo judío. Así que Matatías, junto con su hijo Judas, al cual él tenía por sobrenombre Macabeo, que significa el martillo, y esto fue a causa de la forma en la que sus tropas infligían ah, y se movían para contraatacar a este pueblo, ¿no? Así que este Judas Macabeo, pues se hizo un héroe nacional porque por medio de ellos, por medio de esta guerra, pues recibieron, pues se pudieron separar de los griegos y tuvieron por un breve tiempo, pues su independencia, ¿verdad? Estos acontecimientos, esto de la rebelión macabea, pues dio como origen a los Hasidim o llamados piadosos, que ellos lo que hicieron pues fue guardar la ley, fueron grupos que se fueron formando. Ellos lo que hacían era guardar la ley de Moisés y las tradiciones judías que ya llevaban ellos adoptando durante todo este tiempo. Y se cree que, según los historiadores, probablemente este grupo Hasidim evolucionó y se convirtiera en lo que en el Nuevo Testamento conocemos como los fariseos. Este es su origen de los fariseos que guardaban la ley de Moisés y las tradiciones judías.
Por otro lado, también determinaron su propio modo de vida en este inter de pequeña independencia que lograron hacer, pues y aprovecharon para reinterpretar la ley de Dios. Em, También, pues, hicieron que el que los reinara fuera el sacerdote y a su vez el sacerdote era el que los reinaba, aunque eso no era lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Pues sin embargo, pues ellos ya en su independencia, pues dijeron, pues bueno, pues ya el mismo sacerdote va a ser el que nos reine. Así que, pero no siguieron los protocolos o lo que Dios ya había establecido de quiénes iban a ser los reyes, que de qué línea tenían que venir. Acuérdense, tenía que venir de la línea davídica, y pues eso ya para ellos ya no era pues importante, pero para Dios sí seguía siendo importante, pues lo que él mismo ya había establecido. Así que pues bueno, el sacerdote, el que hacía el sacrificio en el templo, pues también era el que los gobernaba. Esto aumentó la producción de la tiranía y pues todo pues estaba mal por un lado, pero por el otro pues podemos ver que hubo por la ayuda de los griegos y de que estuviera el griego como idioma nacional, como idioma eh, digamos, a nivel mundial o hacia todos los territorios conquistados por Alejandro Magno, pues esto hizo que también los judíos pues lograran hacer varia literatura. Entre estas, pues tenemos el ejemplo de Macabeos, que es primera y segundo libro de Macabeos, pero estos libros se llegaron a considerar como libros apócrifos, aunque en algunas Biblias, principalmente la católica, sí los tienen dentro de su canon, pero pues no, estos son libros apócrifos. Sin embargo, pues cuentan la historia de los macabeos y de lo que hicieron y quién fue su héroe, que fue Judas Macabeo, que logró la independencia de los judíos en ese tiempo, ¿no? De los griegos. Pero bueno, simplemente es un libro histórico, no es un libro que podamos tener como para que nos guíe, como para meditar en él, como algo espiritual. No, definitivamente Macabeo simplemente es un libro histórico. Y pasando, pues ya retomando que ellos tenían, pues de alguna manera cierta independencia, pues no les duró mucho porque, pues en eso llegaron pues los romanos. El cual nos describe Daniel en su libro, pues que los describe como piernas de hierro y bestia con dientes de hierro, ¿no? Y aquí están los versículos para que ustedes lo puedan meditar, lo puedan ver de a quién se está refiriendo, pues a todos estos imperios que conquistaron el mundo antiguo, que pues a Daniel se le fue revelada todos estos acontecimientos. Aquí están las profecías y aquí vemos cómo fue el cumplimiento de todas estas profecías dadas por Daniel. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron estas naciones que estaban teniendo ese poder en el mundo? Pues este es lo que Dios le reveló a Nabucodonosor, Dios a través de un sueño y que pues Daniel pudo interpretar, y ahora nosotros podemos saber de quiénes estaba hablando, ¿no? Aquí lo vemos a través de la historia que nos lo demuestra. Esta presencia romana, este poderío militar, los romanos fueron conocidos por su poderío militar. Y fueron creciendo y fueron abarcando y conforme iban avanzando en sus conquistas, iban adoptando esas
esas formas de vivir, eso era lo que tenían los romanos. Y bueno, los romanos dieron origen a que tuvieran un gobernante de Idumea. Esto era porque antes lo que era Edom, los romanos le cambiaron el nombre a Idumea y bueno, este Antípater, cuya madre era judía, se convirtió en un consejero de peso para Hircano, que era en aquel momento el sumo sacerdote Asmoneo. Después de que los macabeos habían conquistado, pues Asmoneo fue el que quedó como sacerdote. Y en la conquista de los romanos aparecen dos personajes importantes que son Pompeyo y Julio César. Y Julio César nombró a Antípater gobernador de Judea, a lo cual esto le permitió promover la carrera política de sus dos ambiciosos hijos, sobre todo Herodes, que es al que tal vez nos vamos a enfocar un poquito más cómo fue que surgió Herodes, porque lo vamos a estar viendo en el Evangelio, al famoso Herodes. Ujú. Pero después de que asesinaron a Julio César, pues el Senado declaró a Herodes el rey de los judíos. Y Herodes controló a los judíos, pero para someterlos para los romanos. Herodes lo que quería hacer era pues quedar bien con los romanos y pues trataba y como que quería y no quería quedar bien con los judíos. Y los judíos definitivamente pues lo despreciaban porque él no era judío y además porque su gobierno pues lo mantenía con mucha tiranía y era despiadado Herodes. Era, hacía cosas terribles y esas cosas pues aquí las vemos escritas en el Nuevo Testamento y, y más adelante pues vamos a ver cuáles eran esas cosas terribles que hacía Herodes. Así que pues no, definitivamente no era del agrado de los judíos. Aunque hizo mejoras en el templo, eh, pero las hizo de forma extravagante y demasiado porque pues ahora pues la cubrió de mármol y además um, con oro de aproximadamente 15 pisos, ¿no? O sea, fue algo que pues no, 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 no era necesario hacer tal extravagancia, pero pues bueno, era su legado y era lo que quería hacer y de alguna manera pues él quería quedar bien con los judíos. Y ya al final del reinado de Herodes, pues el templo y el sumo sacerdocio habían quedado bajo el control de los saduceos, que también es un grupo que vamos a estar viendo y escuchando en el Nuevo Testamento, estos grupos que fueron surgiendo. Y por otro lado también estaba surgiendo el grupo de unos judíos que también ya estaban hastiados del sistema, que ya no soportaban toda esta situación, así que este grupo también lo que hizo, pues decidió es ir a vivir fuera de las comunas en pequeños grupos, y lo que hacían era, pues meditar en la ley de Dios. Y trataban de vivir, estrictamente como la ley de Dios lo mandaba. Y a estos judíos se les llamó los esenios. Ellos son los responsables de producir pues los famosos rollos del Mar Muerto, que apenas hace algunos años pues fue descubierto. Esto fue en 1947, estos rollos. Ellos transcribieron el Antiguo Testamento y esas son las evidencias que hay de la palabra de Dios y ellos a eso se dedicaron.
Y pues otro grupo que surgió a raíz de esta de época de los romanos fue un grupo con más poder entre los judíos, y estos fueron los que ahora conocemos como los fariseos. Ellos se esforzaban por porque la ley de Moisés pudiera entenderse en esta nueva época en la que ellos estaban viviendo. Estuvieron en pugna con Jesús, y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En el Evangelio vamos a ver cómo son estas peleas o estas eh, controversias que tenían con Jesús. Este, y ellos se dedicaron a la cuestión de la observación externa, de hacer rituales, de hacerlo todo externo, casi nada espiritual. Pero, sin embargo, hay que resaltar que entre Jesús y los fariseos nunca estuvieron en desacuerdo en cuanto a la importancia de la ley. Eso es importante eh, recalcar que en eso sí estaban de acuerdo. En las prácticas de rituales y de cosas externas, pues en eso sí siempre estuvo mal interpretada la palabra por parte de ellos, ¿no? Retomando nuevamente estos puntos, podemos decir que durante el cautiverio eh, desde Babilonia, pues los israelitas por fin aprendieron a permanecer fieles a Dios. Se los empezó a llamar judíos, eso ténganlo en cuenta. Cuando la primera vez que apareció la palabra judíos fue en este tiempo del cautiverio babilónico, y tal vez ya durante el cautiverio empezaron a adorar en las sinagogas, así que anótenlo. En el tiempo de Babilonia surge la palabra judíos y también surgen las sinagogas. ¿Y qué era lo que hacían en las sinagogas? Pues era meditar en la palabra, leer, enseñarse, instruirse, interpretar la palabra. Ajá. Daniel y Ezequiel fueron pues los grandes profetas de Dios durante esta época. Tan pronto como los persas se convirtieron en la superpotencia dominante, permitieron que los judíos regresaran de la cautividad a su propia patria. El primer grupo en regresar tuvo la misión específica de restaurar el templo, tarea que se completó en el 516 con el liderazgo de Zorobabel y la ayuda de los profetas Ageo y Zacarías. Por la valentía de Esther, los judíos se salvaron de ser aniquilados. Se renovó la ley durante el ministerio de Esdras. Se reedificaron los muros de Jerusalén con el liderazgo de Nehemías. El último profeta del periodo del Antiguo Testamento fue Malaquías. Ténganlo presente. Estas son datos importantes y estas pueden ser preguntas de examen, así que ténganlo en consideración en cada uno de los reinados. En el caso de los griegos, pues fueron la siguiente superpotencia mundial. Alejandro Magno fue el responsable por el notable fenómeno de la helenización. Judea quedó atrapada entre dos potencias helénicas rivales, los Ptolomeos y los Seleucitas. Esto simplemente es informativo, no es que se lo tengan que memorizar, es simplemente para tener un contexto histórico de cómo Dios es que usó todas estas circunstancias para preparar el camino de la llegada del Mesías. Es nada más para ponernos en contexto, para ubicarnos en el tiempo, para conocer los personajes, los acontecimientos, pero nada más para eso, es informativo simplemente. Cuando, mm, cuando estos dos últimos hicieron demasiada presión sobre los judíos, se enfrentaron liderados por los macabeos, y esto les otorgó en un breve periodo de independencia durante la dinastía Asmoneo. En el caso de Roma, pues se hizo efectivo en Judea,
con la presencia de Pompeyo y el establecimiento de gobernadores romanos. Eso es lo que hizo el Imperio Romano. Herodes llegó al poder como rey de los judíos y esto causó un amargo resentimiento en el pueblo. Herodes y los gobernantes romanos que lo sucedieron fueron tan opresivos que finalmente hubo una nueva rebelión judía. El segundo templo fue destruido en el 70 después de Cristo por los romanos. La bestia con dientes de hierro, que así era como lo describe en el libro de Daniel. Sin embargo, antes de que ocurriera eso, llegó el Mesías y estableció el reino de Dios sobre la tierra. Así que todo esto es para que podamos ponernos en contexto de lo que Dios tiene el control de la historia y cómo ocupó todas estas situaciones en el mundo para preparar la llegada del Mesías y entonces Él establecer un reino perfecto, Él establecer el reino que Él tenía y que tiene preparado aún para todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Entonces, ténganlo presente, es establecer esta pequeña línea del tiempo de los acontecimientos para para la llegada de Cristo. Entonces, pues esta sería la primera clase de, de la materia de Cristología y poco a poco pues iremos indagando más, conociendo más de lo que Dios quiere que aprendamos. También la historia es parte importante. Él tiene el control de la historia, Él ocupa todos los acontecimientos y es para que sepamos y conozcamos que si Él tiene el control, pues nosotros debemos de confiar plenamente en Él, debemos de estar confiados en que Él tiene el control de todo y nada más, estar eh, enfocados en conocerle, en saber y confiar. Así que, pues, le damos gracias a Dios porque Él tiene el control de la historia, de cada situación y todo lo ocupa para sus planes. Todo tiene un propósito. Él ya lo dejó escrito y lo va a cumplir. Así que a nosotros lo que nos queda es creer y confiar en Él y aprender de estos personajes y lo bueno y desechar lo malo que hicieron para no volver a cometer esos errores en nuestra vida. Así que, pues bueno, esta es la clase número 1 y estemos preparados para recibir la clase número 2 y nos vemos a la próxima. Hasta luego.